Entonces, hemos visto dos dificultades en contra del naturalismo. Ahora veamos un debate que se ha dado en nuestros días, y es con respecto a lo que se conoce con el nombre de realismo de Cornell. Debe ser con dos L. ¿Sí? Es porque este nombre se refiere a la Universidad de Cornell o Cornell, donde fueron profesores Richard Boyd y Nicholas Sturgeon, y donde estudió también David Rick. Entonces, los tres principalmente tienen el mismo pensamiento, y ellos creen que es necesario postular la existencia de propiedades y, por lo tanto, hechos morales para explicar las creencias. Bueno, entonces es necesaria la existencia de propiedades morales para explicar una creencia moral. Bien. Entonces, veamos por qué es esto así. El Richard Boyd, es sin la D, Boyd, sin la D. Bien. A ver, entonces, sobre todo es Sturgeon el que pone el siguiente ejemplo, y el que entra en discusión vamos a ver, un antirrealista. Ya voy a indicar el nombre. A ver, primero tengamos en cuenta que estamos hablando de una explicación. Explicación que puede ser científica. De hecho, si no estoy mal, para Sturgeon la ética forma parte de las ciencias naturales. Y de hecho, creo que si usted es naturalista, bueno, no creo que todos los naturalistas acepten eso, pero él sí. La ética es una parte de la ciencia natural. Entonces, la ética, como las otras ciencias, tiene que tener una metodología científica, tiene que explicar, ¿sí? Empíricamente, ¿sí? Según Boyd, en la ética, la observación juega el mismo papel que en la ciencia. Bien, entonces eso es una especie de empirismo. Hay dos corrientes más que acompañan al realismo de Cornell, pero que no en el análisis de este problema no, a ver, por lo menos una de ellas no juega un papel importante. Una es el coherentismo, eso es en epistemología, y la otra es el holismo epistemológico. Bien, en caso de que necesite, voy a explicar en qué consisten estas dos otras tesis que forman parte de este paquete. A ver, entonces, aquí vamos a ver la cuestión de la explicación moral. ¿Sí? Partamos de un hecho. A ver, vamos acá. Tenemos
el siguiente hecho, algo fáctico, observable, que hay unos niños que le rocían con gasolina a un gato y le prenden fuego. ¿Sí? Niños queman a un gato. Este es el hecho. Ahora, hay un observador, ¿sí?, que está mirando lo que hacen los niños, y ese observador tiene la siguiente creencia. Observa, o el observador reacciona haciendo un juicio. ¿Sí? Eso es malo. Ya, lo que hacen los niños es malo. Eso es un juicio moral. O, pues, es una creencia. Bien, entonces, a ver. Aquí tengo una creencia moral. Aquí tengo un hecho. Pero fijémonos, ¿sí?, el observador está calificando esta acción que hacen los niños con este predicado. Es malo. ¿Sí? Está aplicando este predicado a la acción de quemar. ¿Sí? Ahora, el problema es si esta maldad, ¿sí?, de esta acción está ahí en la realidad, o depende de la sensibilidad moral de quien observa. ¿Sí? Bien, entonces, objetiva o subjetiva. ¿Sí? Bien, entonces los naturalistas, pues eso es lo que van a defender Sturgeon, están de este lado. ¿Sí? Para explicar esta creencia del observador, la maldad debe pertenecer intrínsecamente a la acción de quemar. ¿Sí? Bien, pero hay otra persona, otro filósofo que es antinaturalista, antirrealista. Es Gilbert Harman. Que es al revés. Sí, con GH. Él cree que para explicar esta creencia moral no hace falta, no es necesario postular una propiedad moral que sea natural. Para explicar creencia no es necesaria la existencia de propiedad moral. Ahora, entonces, según Harman, él tiene un libro que está traducido al español sobre la naturaleza de la ética. Aquí tenemos una creencia, ¿sí? Hay una creencia del observador. Tenemos que explicar cómo surge esta creencia, y simplemente podríamos aquí apelar a dos hechos. Aquí tenemos, por ejemplo, los niños
Al quemar al gato, eso también es algo que puede observarse. Podemos decir, hay ahí sufrimiento del animal. Esto es algo fáctico, no es ético, ¿sí? No es algo moral, sino no moral. Y el observador, por su parte, también aquí hay hechos. El observador puede tener una psicología, ¿sí? Es decir, el observador que hace este juicio puede ser amante de los gatos, puede ser que odie el sufrimiento innecesario, y nuevamente aquí estamos, esto es otro hecho que pertenece a la psicología del observador, pero nuevamente son hechos no morales que explicarían cómo surge este juicio. Entonces, voy a aclarar aquí, esto es algo no moral. Acá, igual, la psicología es algo no moral. ¿Sí? Por ejemplo, la cuestión de gustos, ¿sí? Que sienta aprecio por los gatos, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la moral, es simplemente algo natural, algo fáctico, no moral. Y si juntamos nosotros estos hechos no morales, sin necesidad de decir hay una propiedad de maldad que pertenece a esa acción, se puede explicar este juicio. Eso es malo. Lo que hacen los niños es malo. Eso es Gilbert Harman, ¿sí? Incluso Harman es más radical y lo que dice es que el apelar, el acudir a la existencia de una propiedad moral es irrelevante para explicar la creencia. Ahora, entendamos aquí cuándo una explicación es irrelevante. Supuestamente la existencia de la propiedad moral, ¿sí? Esto es lo que explica la creencia moral. Eso para los realistas de corte. La existencia de la propiedad moral es lo que explica la creencia moral. Eso según el realismo de Cornell. Pero para Gilbert Harman, aquí hay una irrelevancia. ¿Por qué? ¿Cuándo una explicación es irrelevante? Cuando voy a generalizar. Digamos, A es irrelevante para explicar B cuando B igual habría sucedido aunque A no hubiera tenido lugar. ¿Sí? Les pongo un ejemplo de explicación irrelevante. ¿Por qué sucedió la Revolución Francesa? Respuesta: porque la reina se compró un anillo de diamantes. Eso es irrelevante porque aunque no se hubiera comprado el anillo, igual hubiera sucedido la revolución. ¿Sí? Bien, entonces lo que piensa Gilbert Harman es que estamos tratando de explicar que el por qué este observador cree que que los niños quemen el gato es malo. Eso es lo que tratamos de explicar, esta creencia, y la explicación de los realistas es que necesitamos postular como la mejor explicación la existencia de una propiedad de maldad que tiene esta acción. Harman dice que aunque esta acción no sea mala, aunque no tenga la propiedad de maldad, propiedad real, objetiva, igual el observador hubiera creído, ¿sí? Con tal que, ¿sí?
traigamos a colación ciertos hechos no morales y hechos, por ejemplo, de su formación, de su familia, etc. Aunque en la realidad no exista la maldad, se puede explicar, por supuesto que es una posición antirrealista, por qué este señor o esta mujer tiene esta creencia. Bien, ahora, entonces, esa es la dificultad que pone Gilbert Hartman. Veamos cómo responde Sturgeon, cómo responde a eso, ¿sí? Ante el ataque, la objeción de que el apelar a propiedades morales no es una explicación relevante. A ver, Sturgeon dice lo siguiente. Él cree en la superveniencia de las propiedades morales en propiedades no morales. Lo moral sobreviene, superviene, ¿no?, en lo no moral. Es decir, por ejemplo, aquí los niños están haciendo sufrir al gato. ¿Sí? Supongamos que es un gato inocente, no ha hecho nada malo, se le encuentran en la calle y hacen eso por, bueno, los realistas dirán, por maldad. ¿Sí? Entonces, el quemar a un gato simplemente por el placer de verlo, eso sería algo cruel. ¿Sí? Ahora, esta propiedad de maldad es moral. Aquí, esto de acá es no moral, ¿sí? Pero la superveniencia significa que la bondad o maldad no es algo que esté flotando en otro mundo ideal, como pensaba Platón, separado del nuestro, sino que radica y tiene sus raíces, ¿sí?, en algo natural, fáctico. De modo que si es que hay un cambio en estos hechos, también varía la evaluación moral y viceversa. ¿Ya? Al alterar nuestro calificativo moral, eso se explica porque algo cambió en los hechos. ¿Sí? Esa es la superveniencia. ¿Ya? Que las propiedades morales de evaluación positiva o negativa dependen de algo fáctico. ¿Sí? De modo que si hay una modificación en lo fáctico, cambia lo evaluativo. ¿Sí? Primera cosa. ¿Sí? Ahora, si es que, sigo con Sturgeon, si es que se da esta superveniencia y según Hartman no hace falta que creamos, o no hace falta postular la realidad de la propiedad de maldad en esta acción, eso significa que la acción de quemar al gato no es mala. Si es que la acción de quemar al gato no es mala, eso significa que por este principio de superveniencia no están quemando al gato. ¿Ya? El Sturgeon cree que es un hecho, ¿sí?, de que quemar al gato es malo. Si es que esto no es así, eso significa que es que en esta acción no hay maldad. Entonces, lo que están haciendo los niños no es quemar un gato.
Eso significaría que, entonces, por ejemplo, en lugar de quemar al gato, están quemando un juguete, o un gato de juguete. ¿Sí? Puede ser un peluche, un robot. Parece gato, pero no es gato. Y por lo tanto, si es que... A ver, no sé si me estoy haciendo explicar. El quemar al gato es malo. Si es que se nos pide, como sugiere Hartman, que la acción que hacen los niños no es mala, entonces tendríamos que cambiar la acción. No están quemando al gato, están haciendo otra cosa. ¿Sí? Y si es que el observador ve que están quemando un juguete, no podría decir eso es malo. ¿Sí? Al cambiar los hechos, cambia el juicio. Eso quiere decir que un hecho sí es relevante, ¿sí?, en la explicación de una creencia. Y bueno, no solo relevante, sino que los realistas creen que es necesario. Ahora, bueno, hay una pequeña complicación en esto, pero creo que, bueno, simplemente la enuncio. Sturgeon cree que Hartman está cometiendo una petición de principio al creer que el recurrir a la existencia de esta propiedad de maldad para asignarle a esta acción, al decir que es relevante, Hartman está cometiendo una petición de principio. Es decir, lo que quiere Hartman es un escéptico con respecto a la objetividad de la moral. Para eso él no cree en hechos morales, por lo tanto no cree en propiedades morales, pero al momento de argumentar en contra de la existencia de propiedades morales, de alguna manera está suponiendo que esa existencia es falsa. Bueno, no quiero alargarme más, sé que tenemos límites de tiempo, voy a acabar aquí. Muchas gracias. Gracias.